Y ahora sí puedo hablar mucho. Ya. Buenas tardes. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes. Buenas tardes, doctora. Bien, haremos la clase sobre, después de todos estos problemas, sobre coqueluche y síndromes coqueluchoides. Hay ciertas diferencias. Coqueluche, que quede bien grabado, es la enfermedad que vamos a desarrollar, que es la tos convulsiva, y síndrome coqueluchoides son cuadros clínicos similares, de presentación muy parecida, pero que no son producidas por la bacteria que produce el coqueluche. ¿Ya? Vamos a, entonces a desarrollar sobre coqueluche, que tiene también diferentes sinonimias. Se le llamaba tos quintosa. ¿Por qué? Porque la característica de la tos es en quintas, ¿no? Es una tos paroxística que se presenta en quintas, ¿no? El paciente tose hasta 5 veces seguidas. Y eso vamos a ver en relación al daño que produce el germen cuando invade el epitelio del tracto respiratorio, ¿no? Por ejemplo, voy a hacer una imitación de cómo tose el paciente. Así, esa tos quintosa, ¿no? También puede haber una tos cuartana, que quiere decir que los accesos son en cuartas. Pero lo más común en el adulto que no está vacunado es la tos quintosa. En los niños quizá no pueda presentarse las salvas de 5, ¿no? Pero se presentan citosis paroxísticas de menos frecuencia, digamos. La tos convulsiva, ¿por qué? Porque es una tos tan exigente y durante el episodio de tos, sobre todo en los niños, el cuadro de hipoxia puede llevar a convulsiones. Pertusis es un nombre bastante conocido en la actualidad porque el agente etiológico es la Bordetella pertussis. En los inicios que se describió esta enfermedad se la llamaba la enfermedad de los 100 días, porque sin tratamiento antibiótico y sin vacunación previa, la enfermedad es bien prolongada. Puede durar hasta 100 días. Sobre todo la fase de convalecencia que queda con esta tos, ya no paroxística, pero una tos muy exigente durante varios meses. Y tosferina, que es el término que prácticamente no se debe utilizar porque cuando se relacionaba a que los niños se ponen muy irritables y decían pues que eran como fieras. Claro, la hipoxia, la desesperación de la tos, eh, la falta de poder alimentarse e hidratarse hacía que que los pacientes pues se vuelvan muy irritables, ¿no? Pero eso es lo que menos se debe utilizar, la tosferina en términos. Entonces, actualmente nosotros lo conocemos más como coqueluche. Esta es una enfermedad de infecto contagiosa bacteriana, muy aguda, de inicio muy agudo, de las vías respiratorias, ¿no? Como ya les describí, puede ser de larga duración y se caracteriza por ser. Dice que no avanzan las diapositivas. Papá Roberto, qué desgracia. Doctora, capaz el problema se solucione cuando ya no comparta, o sea, no lo ponga en pantalla completa, solamente lo Dice pone. que no avanzan las diapositivas. Es que no se pueden poner en pantalla completa, si no, no avanzan. Ahora sí se ve, doctora.
avanzan en pantalla completa. Hay que debe estar abierto, ¿ves? Pues esta bolita, como quieran, esta bolita sube un poquito más hasta 4. Ya, sube la 4. Ya. A ver, ahora pregunto. Ahora sí creo. Ya. Sí, ¿no? Ah, Ahora sí ya. dice que ya la ve, pero ya está. Ya, listo. Mañana. Bueno, retomando, todas esas advertencias deben dármelas, porque tengo más de una hora aquí, tratando de hacer la clase. Bueno, la enfermedad se puede desarrollar a cualquier edad, pero realmente los más afectados son los menores de 5 años, ¿no? Y mucho más severo el cuadro en niños menores de 3 meses. Quienes tienen estos pacientitos tienen mucho riesgo de desarrollar enfermedades graves y fallecer. Entonces, hay que estar atentos porque las características de la enfermedad en los niños menores de 3 meses no es tan típica como la que vamos a describir. Entonces, en ellos, en los recién nacidos y en los niños menores de 3 meses, lo característico es que se presente con apneas y cianosis, ¿no? O sea, a veces estos episodios suceden en la casa y cuando van a la emergencia ya no ni tosen ni presentan apnea ni cianosis. Entonces, pero si la madre lo refiere o el padre que lo lleva al niño manifiesta que este paciente por ratos dejó de respirar o por ratos se puso cianótico y luego recuperó su color o volvió a respirar, ojo, ese paciente pequeñito no se puede ir a su casa, hay que observarlo, porque en los niños menores de 3 meses pues todavía no hay protección con la vacuna. Con una dosis no se protege, entonces pero el niño de 1 mes, de 2 meses, que todavía no reciben las vacunas, que son niños muy lábiles, muy susceptibles de contagiarse. Muy bien, entonces revisemos algo de la historia, ¿no? Es una enfermedad que ya desde el siglo XVI fue conocida. En 1578, ya en los libros antiguos, describe que hubo una epidemia que arrasó con mucha población pediátrica. Y se describe claramente y se le puso la epidemia de la tusis quinta. Esta fue descrita en París, en Francia. Casi 100 años después, Sydenham realizó una descripción completa y característica del cuadro clínico, ¿no? Y que se mantiene pues hasta la época actual. Ya en el siglo XX, en 1906, Bordet y Genju identifican que el agente causal es un bacilo gram negativo y lo denominan Haemophilus pertussis, ¿no? Y en 1952, Moreno López ya incluye a esta bacteria dentro del género Bordetella y a partir de esta década del 50 se le comenzó a llamar bordetelosis, ¿no? Ahora bordetelosis solamente se denomina a cualquier otra enfermedad producida por el género Bordetella que no sea coqueluche, ¿no?
Entonces, resumiendo, el coqueluche es una enfermedad de infecto contagiosa inmunoprevenible y esto es muy importante. La vacunación puede disminuir el riesgo de morbi y mortalidad, ¿no? Pero no hay una protección del 100%. Pero de todas maneras, es indispensable vacunar a todos los pacientes pediátricos y ya vamos a ver, aparte de los pacientes pediátricos, qué grupos poblacionales también se tienen que vacunar. Les he dicho que la presentación característica, cuando alguien escucha a un paciente toser por coqueluche, nunca más se olvida, porque es muy típica. Y como les describí, ¿no? Se presentan en forma de quintas, a veces en cuartas. Y aparte de eso, cuando el paciente tiene coqueluche por Bordetella pertussis, el paciente luce tóxico, ¿no? Porque dentro de la etiopatogenia, la Bordetella pertussis produce una serie de toxinas que hacen que el paciente luzca como una enfermedad sistémica muy tóxica. Y como les repito, el síndrome coqueluchoide está conformado por una serie de infecciones que simulan el coqueluche. Ustedes recordarán que todo lo que termina en oide quiere decir se semeja, se parece, imita, ¿no? Entonces, el síndrome coqueluchoide está destinado a caracterizar a cuadros clínicos producidos por otros virus o también por bacterias atípicas, ¿no? Vamos a verlo más adelante, y aquí he puesto que estos síndromes coqueluchoides son de menor evolución, menor duración, no luce, el paciente no luce tóxico, no tiene muchos efectos sistémicos, solamente el compromiso pulmonar, broncopulmonar, y puede presentarse con frecuencia por virus, como el virus sincitial respiratorio, los adenovirus, el metanemovirus, los parainfluenza, los adenovirus, pero también el SARS-CoV-2, cuando estuvimos con la epidemia del COVID, también nos da síndrome coqueluchoide en los niños pequeños. Y las bacterias atípicas, sobre todo el micoplasma. Como les repito, ¿no? Para que quede siempre bien grabado, bordetelosis es cualquier afección respiratoria ocasionada por la Bordetella pertussis, ¿no? Pero en ausencia de manifestaciones sistémicas o que sea totalmente asintomática. Esto se puede describir en pacientes que han tenido una vacunación que les haya dado una inmunización parcial, ¿no? Entonces, aquí la Organización Mundial de la Salud reporta que a nivel mundial se pueden presentar de 20 a 40 millones de casos por año, ¿no? Sobre todo donde la cobertura de vacunaciones no es alta. Y de esta población que se enferma, de estos millones de pacientes, 200.000 a 400.000 pueden fallecer. Y obviamente que la mayoría son niños pequeños. En países occidentales, el coqueluche se presenta mayormente en mayores de 15 años. Aproximadamente el 80% de la población infantil está vacunada, pero como les digo, la protección de la vacuna no es del 100%. Pero, de todas maneras, de presentarse el cuadro clínico, obviamente las manifestaciones no son tan severas. En la etapa previa a que la vacunación se administre, el coqueluche era la primera causa de muerte por enfermedad transmisible en niños menores de 14 años en Estados Unidos. Y aún sigue siendo una de las 10 principales causas de muerte en niños menores de un año, sobre todo en los menores de 3 meses, ¿no? Es endémica, ¿no? Pero puede presentarse con ciclos epidémicos que más o menos se desarrollan cada 3 o 4 años. Que es el tiempo que dura en formarse una cohorte susceptible, ¿no? Que sea de tamaño suficiente. Por ejemplo, tuvimos en el 2012, tuvimos en el 2016, en el 2020, como de repente estuvo opacada por la epidemia de SARS-CoV-2, ¿no? Se supone que si esperamos que puede ser que el año pasado no ha habido epidemias, ni un ciclo epidémico de coqueluche,
Y estos cuadros pues pueden presentarse de repente este año, finales o del próximo año, que más o menos es lo que demora los ciclos epidémicos, ¿no? Recuerden que es extremadamente contagiosa, ¿no? Si alguien susceptible se expone a una persona que tose y elimina la Bordetella pertussis, el 100% se va a contagiar. Y el contagio es a través de las gotitas, las microgotas de aerosoles que están a menos de 1 metro del paciente que tose, ¿ya? No hay portadores crónicos en seres humanos, pero tras una exposición intensa como es la que se puede dar a nivel intradomiciliario, la tasa de infección subclínica alcanza hasta el 50%, incluso en pacientes vacunados y en personas con inmunidad natural, o sea, quienes desarrollan la inmunidad natural, aquellos que han tenido el coqueluche anteriormente, ¿no? Esos desarrollan inmunidad natural. Entonces, puede presentarse, el paciente puede estar vacunado y alguien se presenta con coqueluche, ¿no? Porque a veces cuando presentan estos ciclos epidémicos, los mismos médicos, contaba una colega que es infectóloga, que ella se contagió de un paciente, a ella le dio un cuadro muy, muy simple, un cuadro respiratorio alto, pero sin embargo su esposo se contagió e hizo el cuadro pues bastante severo porque bueno, ella como trabajadora de salud había recibido refuerzos, en cambio el esposo no lo había recibido, así que era una persona susceptible porque el efecto protector de la vacuna decae después de los 12 años. Entonces, este señor hizo un cuadro muy severo, ya tendría aproximadamente 50 años, ¿no? Hizo un cuadro muy severo. Pero ni la enfermedad natural ni la vacunación brindan una inmunidad completa o permanente contra la reinfección o la enfermedad, ¿no? La protección contra la enfermedad típica comienza a disminuir 3 a 5 años después y ya no es seguro después de que transcurren 12 años. Por eso ahora se recomienda vacunar a los adolescentes, ¿no? Preuniversitarios, universitarios o a los padres jóvenes y también a los ancianos. Y obviamente a los trabajadores de salud. El principal reservorio de la Bordetella pertussis en la actualidad son los adolescentes y adultos que tosen y son la fuente habitual de los casos testigos tanto de lactantes y niños, ¿no? Por ejemplo, nosotros siempre vemos la historia que viene un bebé de 1 mes, 2 mesecitos, ¿no? Y nos reporta, comienza el paciente presentando pues su tosecita paroxística, episodios de apnea y cianosis y le preguntamos, ¿ha habido alguien con tos? Y a veces son los abuelos que no se han revacunado, que hacen la tos paroxística. Obviamente pueden haber presentado en su vida de repente reinfecciones, entonces ya no es un cuadro severo. O a veces son los padres jóvenes que contagian a sus hijos. En cuanto a la etiología, el coqueluche en un 85-90% de los casos es producida por la Bordetella pertussis, que como les describí es un cocobacilo gram negativo aerobio estricto. Por eso que tiene mucha predilección por el epitelio traqueobronquial. Es inmóvil, no produce esporas y carece de exotoxinas, pero sí produce endotoxinas. Después hay dentro de este género Bordetella también hay otra que se ha identificado como la otra bacteria como Bordetella pertussis, que puede producir de 5 al 10% de los casos de coqueluche. Y también la Bordetella bronquicéptica, pero esta Bordetella tiene predilección por los canes. Entonces, ustedes habrán escuchado el término tos perruna, ¿no? Que es una tos seca, como tose el perro. Los que tienen perros saben, cuando un perro tose, puede tener una infección por Bordetella bronquicéptica, ¿no? Y el síndrome de coqueluchoide, como ya describimos, por virus respiratorio, enovirus, ¿no? Estas son las bacterias atípicas, el micoplasma y la Candida pneumonia. Algunos enterovirus también pueden producir síndrome de coqueluchoide. Aquí tenemos una imagen de la Bordetella
que tiene bastante fimbrias, ¿no? Y eso, las características de su morfología bacteriana son las que van a permitir el desarrollo de la etiopatogenia de la enfermedad del coqueluche. Es un patógeno exclusivo del ser humano. Lo podemos reconocer en cultivos, ¿no? En cultivos recientes, son diferentes de los viejitos, ¿no? Los cultivos sí tienen recientes, son de crecimiento lento, pero cuando se colocan en cultivos, en medios especiales, como el medio de Regan Lowe, que es preparado a base de sangre, albúmina, carbón y almidón, ¿no? Las colonias se desarrollan a los 2 o 3 días y entonces se ve en esa forma, ¿no? Son los cocobacilos. Pero cuando los cultivos ya tienen muchos días, entonces ya se parecen filamentos. Y adoptan una forma filamentosa. Los factores de virulencia son los que hacen que se desarrolle la enfermedad. Tenemos en las fimbrias, ¿no? Y en la pared celular de la bacteria, es que se van a producir estos factores de virulencia que van a permitirle, algunos de ellos, adherirse al epitelio traqueobronquial y los otros producir el daño en el tejido respiratorio y la invasión al torrente sanguíneo, ¿no? Entonces tenemos los aglutinógenos, aglutinógenos fimbriales, la hemaglutinina filamentosa, la pertactina, esos tres son adhesinas, la citotoxina traqueal y la adenilato ciclasa, ¿no? Que destruyen el tejido, y el pertusinógeno, que se denomina también toxina pertussis, que es el encargado de los síntomas sistémicos. Acá vemos pues el niño, ven ustedes, ponen atención en la figurita, el niño está tosiendo y elimina gran secreciones espesas, densas, con abundante moco, y eso es lo que produce la obstrucción del epitelio. Como son secreciones tan densas, por eso es que el paciente hace mucho esfuerzo en poder eliminar esas secreciones, de tal manera que tiene que tener episodios seguidos de tos para poder limpiar, viabilizar, digamos, poder ventilar adecuadamente, y por eso que tose en forma paroxística, ¿no? Bueno, entonces, ¿para qué le sirve el aglutinógeno fimbrial? Es una proteína antigénica que va a favorecer que se adhiera al epitelio respiratorio, ¿no? Desde las fosas nasales hasta el epitelio traqueobronquial. La hemaglutinina filamentosa es una proteína también que por sus fibras actúa como una adhesina, ¿no? Estas dos, los aglutinógenos y la hemaglutinina, son adhesinas. La pertactina también contribuye a la adherencia de la bacteria, pero también puede producir destrucción tisular, ¿no? Ahora, en lo que produce el daño al epitelio bronquial tenemos la citotoxina. ¿Qué es lo que va a producir la citotoxina traqueal? Inhibe la síntesis de ADN, causa ciliostasis. Ustedes saben que los cilios, ¿no? Son parte del mecanismo de defensa del árbol respiratorio, pero si existe una toxina a nivel traqueal que produzca ciliostasis, pues esto va a dificultar la eliminación de los gérmenes. Además, esta citotoxina va a producir descamación ciliar y necrosis del epitelio, produciendo lesiones locales en la mucosa que provocan el inicio de la tos. La toxina dermonecrótica está básicamente involucrada también en el daño del epitelio traqueobronquial, tan característico de esta enfermedad, ¿no? La adenilato ciclasa hace que los microorganismos puedan tener resistencia a ser fagocitados, ¿no? Por los histiocitos, y además también contribuye en estimular la secreción de fluido y de moco. Tiene marcados efectos sobre el sistema inmunológico del huésped, ¿no? Como es esa enfermedad que puede tener curso subagudo y crónico en los pacientes que no han sido vacunados, entonces en esos casos es que provoca alteración de la inmunidad en el huésped, ¿no? Sobre todo de la inmunidad celular.
Y el pertusinógeno, que es la toxina pertussis, es la que ingresa al torrente circulatorio y produce los efectos locales y sistémicos, ¿no? Se dice que es responsable de la tos paroxística. Recordemos que la bacteria no tiene capacidad de atravesar las capas epiteliales, simplemente a través de sus fimbrias y sus adhesinas, sus factores de virulencia, es que se va a prender, digamos, del epitelio y ahí va a comenzar a eliminar sus endotoxinas, que son los que van a producir el daño tisular y la toxicidad sistémica, ¿no? Entonces, por lo general no ocurre bacteriemia, lo que ocurre es una toxemia, una endotoxemia. La toxina pertussis, ¿no? Si bien es cierto que le hemos responsabilizado de ser el agente agresor más importante, el factor de virulencia, perdón, más importante de esta bacteria, porque es altamente antigénica, actúa pues produciendo efectos sistémicos como la leucocitosis. Cuando nosotros vemos el hemograma de un paciente, vemos que tiene leucocitosis por encima de 20.000 y la característica es que se acompaña de linfocitosis. Por lo general, otras infecciones bacterianas, cuando se produce leucocitosis, por ejemplo, las neumonías neumocócicas clásicamente, produce leucocitosis con neutrofilia y desviación izquierda, gran desviación izquierda. En cambio, el coqueluche produce también marcada leucocitosis, ¿no? Incluso con reacción leucemoide. Yo he visto hasta 100.000 leucocitos por campo, y obviamente esto trae pues muchas complicaciones, ¿no? Los pacientes que tienen una leucocitosis muy elevada son los que van a presentar mayores complicaciones, ¿ya? Entonces, hemograma característico, no digamos típico ni patognomónico, sino característico del coqueluche, es una leucocitosis por encima de 20.000 con linfocitosis. Produce también hiperinsulinismo, ¿no? Actuando sobre las células beta del páncreas, y se pueden producir hipoglicemias que, al lado de juntamente con la hipoxemia, pueden ser responsables de las convulsiones en niños pequeñitos. Produce también lipogénesis, eleva el GMP cíclico. Puede producir arritmias porque daña el sistema éxito conductor miocárdico. Y produce deterioro de la capacidad fagocítica de los macrófagos y de la inmunidad celular, como hemos dicho. El periodo de incubación, o sea, desde que algún paciente se expone hasta que aparecen los primeros síntomas que se van a caracterizar primero en la fase catarral, puede demorar entre 7 y 10 días en promedio, pero puede ser un poquito menos, ¿no? Entre 6 y extenderse hasta 20 días, ¿no? Es decir, entre 1 y 3 semanas. Y luego del periodo de incubación, pues vamos a recibir dos fases patogénicas, la fase respiratoria y la fase sistémica. La fase respiratoria comienza con la colonización del epitelio nasal y luego el bronquial. Posteriormente, la citotoxina traqueal, la toxina dermonecrótica son las que van a producir los detritos, la destrucción del tejido y el proceso inflamatorio. Entonces, el moco, como ustedes vieron ahí en esa diapositiva que el niño está expectorando, es un moco muy denso, muy espeso, que se acompaña pues de bastante detritos celulares y que son los que producen oclusión del árbol bronquial y favorecen la formación de atelectasias y bronquiectasias. Por ejemplo, mi mamá me cuenta que a mí me dio coqueluche. Yo tengo unos primos mayores que ya eran adolescentes, ¿no? Tendrían como 13 años más o menos, me dieron esa edad. También un hermano mayor que estuvieron, según mi mamá, con cuadros así respiratorios, ¿no? Y a mí me dio coqueluche a los 3 meses. Entonces fue un cuadro bastante grave. Y me quedé pues con bronquiectasia. Y eso me enteré recién cuando comencé a ingresar al hospital. En el año, bueno, cuando recién inicié, ¿no? En 1987, aquí al hospital, que me tomaron
mi radiografía y veían imágenes, bueno, como yo había hecho residentado de pediatría en el Hospital del Niño, y hay tanta tuberculosis, entonces comenzaron a investigarme si es que me había contagiado de la TBC, porque tenía bronquiectasis, pero no. Entonces me preguntaban, ¿pero usted nunca ha tenido cuadros? Nada, nunca. Pero mi mamá me dice, no, a ti te dio la tos convulsiva a los 3 meses y casi te mueres, porque es así, es de alta mortalidad. Bueno, entonces ya hemos visto, pues, ¿no? Este es nada más un resumito de cómo actúan las bacterias, ya lo hemos descrito. La fase respiratoria. La fase sistémica, el niño suele estar decaído, ¿no? Y eso lo diferencia de los otros síndromes coqueluchoides, porque en el síndrome coqueluchoide pasa el acceso de tos y el niño luce en aparente buen estado general, ¿no? No los lleva a cuadros de hipoxemia. En cambio, el coqueluche sí se caracteriza porque el niño luce tóxico, agudamente enfermo, irritable, se le nota muy mal al niño, ¿no? El cuadro clínico se da en 3 fases, ¿no? Luego del periodo de incubación, la fase catarral que puede pasar como un cuadro respiratorio común y corriente, ¿no? Una infección de vías respiratorias altas, puede tener fiebre inicial o puede pasar sin fiebre, ¿no? De 1 a 2 semanas, y luego aparece bruscamente, puede tener una tos no característica, y luego aparece una fase paroxística, ya la que les he descrito, con una tos quintosa, que tiene características, que es una tos ruborizante, cianosante, emetizante y convulsivante. Y luego que pasa esta fase paroxística de 2 a 6 semanas, aparece la fase de convalescencia, que puede durar entre 1 a 2 semanas y hasta más, ¿no? Ahora, el periodo de contagiosidad se extiende desde la fase catarral hasta las 2 primeras semanas de la fase paroxística. Como ya les he descrito, es como cualquier infección de vías aéreas altas, ¿no? Ya la fase paroxística, sí, el paciente cambia la tos para una tos seca. Al inicio es una tos seca, ya comienza a aparecer la tos clásica, ¿no? En cuartas o quintas, que termina en una tos, en un instridor inspiratorio. Y como les repito, en los niños pequeños lo que predomina son los accesos de cianosis y apnea. Entonces, una tos, como ustedes ven, ese niño, lo ven todo moradito, es un niño que está tose, es un niño que tiene una fase paroxística muy severa. ¿Por qué le denominamos cianosante? Porque produce cianosis. Emetizante porque produce vómitos. Saben ustedes que el centro respiratorio está muy cerca del centro del vómito, entonces en los niños pequeños no saben expectorar, o sea, toser y solo expectorar. Tosen y vomitan, por eso la llaman una tos emetizante. Y tos convulsivante, ya hemos dicho que asociado a los episodios de hipoxemia, las hipoglicemias pueden provocar las convulsiones en niños pequeños. La fase paroxística ya no hay fiebre, ¿no? Si al inicio hay una febrícula o puede ser afebril en la fase paroxística, si el paciente tuvo fiebre en la fase catarral, en la fase paroxística ya no aparece fiebre. Si apareciera fiebre en la fase paroxística, entonces tenemos que sospechar que tiene una infección sobreagregada por otros gérmenes. El esfuerzo de la tos puede provocar lesiones oculares, ¿no? Funciones, hemorragias subconjuntivales, y puede provocar que el niño se rasque los ojos, ¿no? Y puede contaminarse y producir conjuntivitis. Puede haber patequias faciales, no se puedan agrandar las imágenes. Estos niños, por ejemplo, este de acá tiene patequias faciales y este de acá tiene equimosis en las zonas de los ojos, de las zonas palpebrales, ¿no? Por el esfuerzo de la tos tan intensa que se hace. Puede ser tan intensa que incluso puede provocar hernias o prolapso rectal, ¿ya?
Y después de en esta fase ocurren pues las manifestaciones que hemos descrito, ¿no? Al inicio, las manifestaciones sistémicas que pueda provocar hipoglicemia, disminución de la inmunidad celular, ¿no? Etc. Y la fase de convalecencia va apareciendo poco a poco, los episodios paroxísticos se van espaciando y ya no producen tanta cianosis, ¿no? Acá es el niño que está en fase de convalecencia, todavía ustedes le ven, ¿no? Acá ven la cara de este niño, es agudamente enfermo, luce tóxico, ¿no? Este niño en la fase de convalecencia luce menos tóxico, pero todavía la tos le provoca mucho rubor, ¿no? Sigue siendo ruborizante. Y generalmente ya se va desapareciendo en el día y se hace solamente más exigente en la noche, porque cuando ya hemos está en decúbito dorsal no se eliminan mucho las secreciones y eso hace pues que la tos sea predominantemente nocturna, ¿no? Y así progresivamente va mejorando. Niño menor de 3 meses, ya lo hemos descrito, ¿no? Con alta mortalidad. ¿Cuáles son las complicaciones en aquellos pacientes que que no recibieron vacunas y no tienen ni siquiera inmunidad parcial? Las neumonías, ¿no? Entonces, si el paciente durante la fase paroxística comienza a presentar fiebre, hay que descartar que tenga una neumonía sobreagregada. Ya hemos visto que en la fase paroxística pues, se pueden producir convulsiones, el niño puede lucir encefalopático, ¿no? Y puede quedar incluso con secuelas, ¿ya? Puede dar hipertensión pulmonar, sobre todo en aquellos pacientes que tienen leucocitosis marcada, ¿ya? Y esos pacientes pues tienen que ser ventilados en UCI, incluso con ventiladores de alta frecuencia, porque es muy difícil ventilar a esos niños que tienen así 80.000, 100.000 leucocitos. Hay niños que tienen predisposición a desarrollar cuadros más severos, por ejemplo, los niños con antecedente de prematuridad, ¿no? Los niños que no tienen vacunaciones, los niños que tienen una comorbilidad asociada, por ejemplo, un paciente que tenga fibrosis quística, un paciente que tenga epilepsia, un paciente cardiópata, un paciente con parálisis cerebral. En estos pacientes, pues, que va a ser dificultoso, por ejemplo, el paciente con parálisis cerebral, que le dé un coqueluche es fatal, porque ese paciente no puede sentarse, no puede movilizarse para poder contribuir a eliminar las secreciones. Entonces, el diagnóstico es clínico y laboratorial. Clínico, como les repito lo que les dije al inicio, alguien que escuchó a un paciente con tos, con coqueluche, no se olvida nunca. El criterio epidemiológico es muy importante, ¿no? El antecedente de una inmunización inadecuada, o que ya haya sido vacunado y haya pasado más de 12 años, no haya recibido refuerzo. El antecedente de tener un contacto sospechoso en casa. ¿Cuál es el contacto sospechoso? Paciente que pueda haber sido vacunado y que esté con tos paroxística. Bueno, el laboratorio, los criterios de laboratorio. Ya hemos dicho que el hemograma característico es una leucocitosis marcada por encima de 20.000 con linfocitosis. El cultivo, ¿no? No siempre se puede cultivar porque hay que hacerlo, el sembrarlo, ¿no? Con una torunda de alginato de calcio, sembrarlo en el medio de Bordet-Genju, que es el que va a servir para el transporte, y luego ya en laboratorio sembrarlo en el medio de Regan-Lowe, ¿no? Entonces es difícil cultivarlo, y además es de crecimiento lento. Pero una vez que cuando se logra cultivar, ya ven ustedes cómo aparecen las colonias así aglutinadas, las bacterias, con los cocobacilos característicos, ¿no? Pero más modernos son ya los test de inmunofluorescencia directa y la PCR, o sea, la PCR para Bordetella. Y el corazón, típicamente vemos las imágenes de infiltrado periliar que circunda la silueta cardíaca y eso hace que se denomine típicamente el corazón peludo o corazón velludo. La PCR o reacción en cadena de polimerasa se realiza pues cuando, como es un examen caro, costoso, no está al acceso de todos los laboratorios,
se va a tomar en los pacientes que tienen los criterios clínicos y epidemiológicos de Coqueluche, ¿ya? Y que puedan tener inmunofluorescencia, se puede también complementar con inmunofluorescencia directa y se hace en aquellos pacientes que tienen cultivo negativo, ¿no? Y es 2 a 3 veces más sensible que el cultivo. Cuando ya la tos tiene más de 3 semanas o ha recibido tratamiento antibiótico, todavía podemos nosotros valernos del PCR para decir si este paciente tiene coqueluche o está evolucionando de coqueluche, ¿no? La inmunofluorescencia directa es un examen que también es rápido, pero que tiene la desventaja que tiene un porcentaje alto de falsos positivos, ¿no? Su sensibilidad es del 60% y su especificidad del 98%. Pero sumados, ¿no? La PCR con la inmunofluorescencia directa, nosotros podemos tener pues éxito en los diagnósticos. Ya hemos hablado, ¿no? De cómo se toma la muestra directamente a través de un hisopado nasofaríngeo con hisopo de alginato de calcio, se transporta en el medio de Bordet Genju y se siembra en el medio de Robaloes, ¿no? Y va a ser positivo, la positividad va a ser alta cuando estamos en las 2 primeras semanas después de iniciar la tos. Desde el punto de vista epidemiológico, ¿a quién denominamos caso sospechoso? Es aquel paciente que tiene tos de al menos 2 semanas con algunas características como paroxismo de tos, o que su tos no sea paroxística pero vaya seguido de un estudio inspiratorio, o que tenga un vómito post-tos sin otra causa aparente. El paciente tose y vomita sin causa aparente, la tos tiene que ser exigente, así no sea paroxística, ¿ya? Y la tos de menor duración, menos de 2 semanas, pero sí es característica, ¿no? Es decir, robotizante, cianosante, metizante y convulsivante. ¿A quién denominamos contacto? ¿No? Contacto es toda aquella persona que está expuesta al contacto cercana a un caso índice. Llamamos caso índice al paciente que comienza con los síntomas, ¿no? Puede ser intradomiciliario o dentro del colegio o a nivel hospitalario, ¿no? Por ejemplo, en el 2016 que hubo un ciclo epidémico, muchos residentes se contagiaron. Los residentes van a hacer sus guardias por emergencia. Hubo pues un brote epidémico y todos venían así con tos exigente, incluso contagiaron al médico infectólogo de Coqueluche. Ya. Los contactos familiares pues son, ya hemos dicho, ¿no? Intradomiciliarios. Pero también pues los contactos pueden ser los profesores, los compañeros de trabajo, los compañeros del colegio, ¿no? ¿Quiénes son los contactos con riesgo de desarrollar enfermedad grave o complicada? Los lactantes menores de 1 año, independientemente de su estado vacunal. Pueden estar con vacunas completas, pero como la inmunización no es del 100%, todo niño puede ser, tiene menos riesgo de haber estado vacunado, pero no está exento de presentar complicaciones. Los lactantes hasta los 2 años con esquema de vacunación menor a 3 dosis. O sea, hay mamás que los vacunan solamente de 2 dosis, ¿no? Las mujeres embarazadas en el último trimestre de la gestación. Por eso que ahora a partir del 7º mes se recomienda vacunarla con la pertusis celular. Los adultos mayores de 65 años, ¿no? Acá en el hospital se vacunan a todos los trabajadores de salud mayores de 65 años. Los niños y adultos que tengan afecciones pulmonares crónicas con capacidad funcional limitada, ¿no? Los pacientes cardiópatas, sobre todo aquellos que tienen una cardiopatía con flujo pulmonar alto, con hipertensión pulmonar, son de riesgo para desarrollar estos cuadros, ¿no? Severos. También los pacientes que tienen miocardiopatías o la enfermedad coronaria del adulto.
contactos también los pacientes hospitalizados en la misma sala. Antes, cuando en el hospital no teníamos salas de aislamiento respiratorio, que las hemos tenido digamos, acondicionar durante la epidemia del COVID, nosotros teníamos sí, a nivel intrahospitalario brotes, ¿no? Porque a veces ingresaban como niños con síndrome de coqueluche y resulta que eran coqueluche, o que ingresaban como un cuadro de una bronquiolitis y eran coqueluche, ¿ya? Entonces habían brotes intrahospitalarios. El tratamiento de elección es con macrólidos, ¿no? Cuando hacemos el tratamiento en el paciente en forma ambulatoria, entonces le damos eritromicina, ya no se usa tanto, ¿no? ¿Por qué? Porque hay que darle durante 14 días eritromicina de 40 a 50 miligramos por kilo por día repartida en 4 dosis. Ese es incómodo, ¿no? En cambio, con la claritromicina y la acitromicina, que también son macrólidos más modernos, con la claritromicina la dosis de 15 a 20 miligramos por kilo por día durante 10 días y la acitromicina de 8 a 12 miligramos en niños más pequeños y de 15 a 20 niños más grandecitos miligramos por kilo por día durante 7 días, o sea, tratamiento acotado. Obviamente que la prevención es con la vacunación, ¿no? La vacunación que está obligatoria dentro del esquema de inmunizaciones. Tenemos que la DPT es parte de la vacuna pentavalente, como ustedes ya han estudiado, ¿no? Y se aplica a los 2, 4 y 6 meses. Al año y medio se hace la primera dosis de refuerzo, ¿no? Junto con la DPT y la pertusis celular. La pertusis celular tiene menos riesgo de producir convulsiones. A los 4 años se hace el refuerzo también de la DPAT. También hay que vacunar a las gestantes a partir del 7º mes. ¿Y quiénes son los pacientes de riesgo? ¿No? Hay que vacunar a los... Muchas veces cuando los padres van a hacer sus trámites para el matrimonio, perdón, no los padres, una pareja va a hacer sus trámites, les recomienda que ambos se tengan que vacunar contra la DPA celular, ¿no? La gestante a partir del 7º mes, los profesores, el personal de salud y los adultos mayores. Muchas gracias. No sé si tienen alguna pregunta, por favor. Luego de la incomodidad de no haber podido ingresar. Doctora, una consulta. En relación al tratamiento... ¿Todo bien, vale? Doctora, ¿me escucha? Doctora, ¿me escucha? Bien. Entonces damos por concluida la presentación. Buenas tardes, si no hay preguntas, ¿ya? Muchas gracias por su atención. Buenas tardes. No hay preguntas, ¿no? Muy bien. Buenas tardes.